es Emilio Zornoza y soy profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. En esta sesión abordaremos cálculos estequiométricos algo más complejos a los vistos anteriormente, con algunos ejemplos e introduciremos las unidades de concentración y su uso en los cálculos estequiométricos. En sesiones anteriores se ha introducido cómo efectuar de forma sencilla cálculos estequiométricos y cómo estos pueden complicarse de alguna forma introduciendo a su vez cálculos previos o posteriores a los propiamente estequiométricos. En esta sesión lo que haremos será exponer cómo puede también surgir alguna complejidad en el seno de la conversión estequiométrica, es decir, independientemente de las etapas previas o posteriores. Hasta ahora hemos hablado siempre de procesos químicos sencillos en una sola etapa como el que se muestra. El núcleo de la conversión estequiométrica para estos procesos es el que se muestra abajo. No obstante, es muy frecuente que un proceso químico esté dividido en varias etapas sucesivas. Por ejemplo, en un proceso en dos etapas como el que se muestra, el producto de una reacción se usa como reactivo en una reacción posterior. En este caso, se producen C moles de C en la primera reacción y se consumen C' moles de C en la segunda. El esquema de cálculo que correspondería con un proceso de dos etapas en el que la sustancia de partida y a la que queremos calcular no se encuentren en la misma reacción responde al que se muestra ahora. Por ejemplo, a partir de los moles de A, no podemos calcular directamente los moles de E, F o G. Necesitamos tener una sustancia en común en ambos procesos, que en este caso es C, que se forma a partir de A, calculamos los moles de C, y a partir de C calculamos los de E, F o G. La consecuencia práctica de esto es que en lugar de usar un factor de conversión estequiométrico, usaremos dos, como los que se muestran, donde C es numerador del primer factor y denominador del segundo. Observa que el coeficiente estequiométrico de C no tiene por qué coincidir en ambas reacciones, de ahí que se hayan denominado C y C'. Por tanto, en las reacciones sucesivas, utilizamos varios factores de conversión estequiométricos concatenándolos mediante las sustancias en común de las diferentes reacciones sucesivas. A este cálculo se pueden añadir todas las etapas previas de conversión hasta la obtención del número de moles de la sustancia A y todas las posteriores de transformación de los moles de F en cualquier otra unidad, como los vistos en la sesión anterior. Apliquemos la conversión de varias etapas sucesivas a un ejemplo. En el ejercicio que se muestra, pregunta la masa de ácido sulfúrico que se podrá obtener a partir de 1 tonelada de sulfuro de hierro 2, de acuerdo al proceso de obtención mediante tres etapas que se muestra. Bien, lo primero que deberemos hacer es comprobar si las reacciones están ajustadas y, de no estarlo, ajustarlas. En este caso, algunas de ellas no lo están. Las ajustamos. A continuación localizamos qué sustancias nos enlazan entre las reacciones que se proponen la sustancia de partida con la sustancia objetivo, es decir, el sulfuro de hierro 2 con el ácido sulfúrico. Esas sustancias son el dióxido de azufre entre la primera y la segunda reacción y el trióxido de azufre entre la segunda y la tercera. Posteriormente, comenzamos el cálculo como siempre, con la cantidad de la sustancia conocida que deberemos transformar a número de moles de dicha sustancia. Ahora introducimos los factores de conversión estequiométricos y, puesto que son tres reacciones sucesivas las implicadas en el cálculo, serán tres los factores que tenemos que aplicar. El primero para pasar de sulfuro de hierro 2 a dióxido de azufre, el segundo para pasar de dióxido de azufre a trióxido de azufre y el tercero para pasar de trióxido de azufre a ácido sulfúrico. Ya solo queda transformar el número de moles de la sustancia objetivo a las unidades que pida el problema. En este caso lo hemos expresado en toneladas. Practica ahora con un ejemplo de lo que acabamos de explicar. Resuelve el ejercicio que se muestra. El último de los conceptos que vamos a abordar es el de las unidades de concentración. Con frecuencia, en los laboratorios de química y también a escala industrial se utilizan disoluciones como portadoras de los reactivos o productos que interesan en un determinado proceso. Una disolución está formada por uno o varios solutos que son las sustancias de interés y uno o varios disolventes que son los portadores de las sustancias de interés. Lo más habitual es que el disolvente sea el agua. Así pues,
Cuando trabajamos con disoluciones estaremos manejando una cantidad de disolución que lleva incorporada otra cantidad diferente del soluto que nos interesa. Y para poder hacer cálculos estequiométricos tenemos que saber cómo se relacionan ambas cantidades. La magnitud que relaciona la proporción de soluto que tenemos en una disolución con respecto al disolvente es la concentración. Existen diferentes formas de expresar la concentración de un soluto en una disolución, pero independientemente de las unidades de concentración que encontremos, la información que nos aportan es exactamente la misma. El que existan multitud de unidades de concentración responde a que algunas hacen más cómodo cierto tipo de cálculos en función del tipo de muestra o el área de conocimiento en la que se circunscriban. Una clasificación de las unidades de concentración que se suele encontrar es la que se distingue entre unidades de tipo químico y las de tipo físico. La principal diferencia entre ellas es que las químicas incluyen moles en su definición, mientras que las físicas no lo hacen. Las tres principales unidades de concentración de tipo químico son molaridad, que se define como moles de soluto respecto a los litros de disolución, molalidad, que se define como moles de soluto respecto a kilogramos de disolvente. Observar que el denominador no solo cambia de unidades, sino también de la porción de la disolución a la que hacen referencia. En el caso de la molaridad es respecto al conjunto de la disolución, mientras que para la molalidad lo es respecto únicamente el disolvente. La tercera unidad de concentración de tipo químico que presentamos es la fracción molar, que se define como moles de soluto respecto a los moles totales de todas las sustancias que componen la disolución. Respecto a las unidades de concentración de tipo físico, definiremos las tres siguientes por ser las de mayor campo de aplicación. El tanto por ciento en peso, que se define como masa de soluto respecto a la masa de disolución multiplicado por 100. Los gramos por litro, que son los gramos de soluto respecto a los litros de disolución. Y para acabar, las partes por millón, cuya definición cambia en función del estado de la mezcla. Para disoluciones líquidas se define como miligramos de soluto entre litros de disolución y para mezclas gaseosas se define como miligramos de soluto por metro cúbico de gas. Existen más unidades de concentración, pero aquí se han presentado las más importantes. Como decíamos anteriormente, el cambio de unidades de concentración a otras solo responde a criterios prácticos para afrontar un cálculo, puesto que la información que da cada una de ellas es similar. Practiquemos un cambio de unidades con un ejemplo. Este ejercicio nos pide hallar la molaridad, molalidad y fracción molar de una disolución de ácido nítrico cuya riqueza es del 35% en peso. Según la definición de la unidad de concentración de origen, quiere decir que cada 100 gramos de disolución, 35 son de nítrico y por tanto 65 son de disolvente, esto es, agua. Vayamos ahora una por una, calculando la concentración en cada una de las unidades que nos indica el ejercicio. La molaridad se definía como moles de soluto entre litros de disolución. Los moles de soluto se calculan usando la masa molecular, como hemos visto en multitud de veces anteriormente. Calculamos igualmente los litros de disolución con un factor de conversión de la densidad y un cambio de unidades, tal y como se muestra. Sustituimos los valores en la ecuación de la molaridad y obtenemos el resultado. Continuamos con el cálculo ahora de la molalidad, que se definía como moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. Los moles de soluto que aparecen en el numerador ya los teníamos calculados del caso anterior. Y el cálculo de los kilogramos de disolvente es muy sencillo. Sustituimos los valores en la ecuación de la molalidad y obtenemos el resultado. Por último, acabamos el ejercicio con el cálculo de la fracción molar, la cual recordemos que se definía como la relación entre el número de moles y los moles totales de las sustancias de la disolución, incluyendo a todos los solutos y todos los disolventes, es decir, en este caso, moles de ácido nítrico entre moles de ácido nítrico más moles de agua. De nuevo, los moles de ácido nítrico los tenemos ya calculados de los apartados anteriores del ejercicio, y no resta más que calcular los moles de agua a partir de la masa del disolvente. Sustituimos los valores en la ecuación de la fracción molar y obtenemos el resultado. Observa que el resultado es adimensional, por lo que sustituimos los valores en la ecuación de la fracción molar y obtenemos el resultado. Observa que el resultado es adimensional, por lo que no se pueden declarar unidades.
Con esto se acaba el ejercicio. Los 4 valores que tenemos de concentración contienen la misma información, por lo que son redundantes, y utilizaremos uno u otro dependiendo del problema que estemos abordando. Lo importante es que sepamos que con los datos adecuados siempre podremos pasar de una unidad a otra o extraer la información que necesitamos de dicha concentración. Practica ahora lo que hemos visto realizando el siguiente ejercicio. Un consejo. Todas las unidades de concentración son valores relativos entre dos magnitudes que están relacionadas, la cantidad de soluto y la de disolvente, pero a veces es útil que impongamos una cantidad de disolución para realizar los cálculos. Es decir, en este caso no se me indica cuánta disolución tengo, porque no es relevante, pero puedo suponer que tengo 1 litro, ya que la concentración no depende de la cantidad de disolución. De esta forma será más fácil hacer el ejercicio. Para acabar, vamos ahora a ver un ejemplo en el que incorporemos las unidades de concentración a un problema de estequiometría. Este ejercicio nos pregunta qué masa de carbonato cálcico podrá reaccionar con 150 mililitros de disolución de ácido clorhídrico 1 molar. No olvidemos que es un problema de estequiometría, puesto que me piden cuantificar una sustancia a partir de otra que se relacionan mediante una ecuación química. Por tanto, el núcleo del problema es una conversión estequiométrica de ácido clorhídrico a carbonato cálcico, para la cual deberemos hallar el número de moles de ácido clorhídrico de los que partimos. En primer lugar, como siempre, escribiremos y ajustaremos la ecuación de la reacción. A continuación comenzamos el cálculo con la cantidad de la sustancia de partida, 150 mililitros de disolución. Utilizando su concentración molar podremos calcular el número de moles de ácido clorhídrico, puesto que la molaridad relaciona el volumen de una disolución con los moles del soluto. Antes habremos hecho un cambio de unidades del volumen de la disolución para que sea coherente con las dimensiones de la molaridad. En el cuadro te muestro el factor de conversión de la molaridad. La disolución es 2 molar, lo cual implica que hay 2 moles de soluto por cada litro de disolución. Ahora ya tenemos calculado el número de moles de ácido clorhídrico, por lo que ya podemos aplicar el factor de conversión estequiométrico. Y por último pasamos los moles de carbonato cálcico a las unidades que me pida el problema, en este caso masa, usando la masa molecular del compuesto. Estos son todos los contenidos que nos hemos marcado como objetivo en esta sesión de iniciación al cálculo estequiométrico. Has podido comprobar que con 2 sencillas herramientas podemos resolver multitud de problemas, y que la variabilidad de los problemas puede ser muy grande, ya que las múltiples combinaciones no se han visto todas aquí. No obstante, todas estas combinaciones de diferente casuística se resuelven de la misma forma y con la misma mecánica. Lo único que has de hacer es asimilar bien esta metodología practicándola. A continuación te presento una serie de problemas para que practiques todo lo visto hasta ahora. Busca en internet los datos de las masas atómicas o moleculares que necesites y acuérdate de comprobar el ajuste de todas las reacciones químicas.